Pues bien, compañeros, bienvenidos a esta clase, esta charla histórica. Estuvo tentativo el nombre que le quería poner de descolonización de la historia, pero no quiero tener todos los elementos para llamarla la historia descolonizada de México. Así que nada más me voy a limitar a tratar de revisitarla, a tratar de ver lo más importante de la cultura, de la historia, perdón, de la independencia de México. Les voy a pedir a los compañeros que tengan su micrófono conectado, que si lo pueden poner en mute. Y si tienen una pregunta, me la puede escribir en el chat y la contestamos. Y también si es una pregunta rápida, se puede, se va a poder contestar. La contesto rápido y ya después abrimos las preguntas en general. Pero parece que José Isoteco no se le puede hacer mute a su teléfono. No sé si le puedes hacer mute a tu teléfono, José. Para que vamos a ver. José, ¿le puedes hacer mute a tu teléfono? Parece que no nos escucha el compañero. Ahorita en la pantalla ven el PowerPoint, ¿es lo que se ve, compañeros? ¿Alguien que me pueda decir? Sí. Muy bien. Sí, sí se ve. Pues bien, como les decía, me di tentado en nombrarle a esta clase. A ver, voy a tener que recurrir a apagar el micrófono de mute on. Ahora sí, ya se puede hacer el mute. Todavía el micrófono de José. José, ¿te podrías desconectar? Desconectar tu... Ahí está, ahora sí. Perdón, compañeros, pero tenía problemas con el micrófono de José. Como les decía, se nombró esta clase la Independencia de México Revisitada para darle una revisión descolonizadora de la historia que nos han contado hasta ahorita. Vamos a tratar de desmitificar los héroes que nos enseñaron en México. Se le conoce como la historia de bronce, que nuestros héroes son estatuas de bronce y ya son como así casi seres perfectos, héroes, sino vamos a tratar de entender que fueron seres humanos como nosotros, que tuvieron errores y debilidades. Segundo punto, tenemos que entender que la independencia de México es geopolítica. Tuvo que ver con lo que pasaba en el mundo, en Francia, en Inglaterra, en España, hasta en Estados Unidos, y no nada más lo que pasaba en México. No fue una guerra local, sino fue un conflicto internacional. Y se le conoce como la guerra de independencia, pero más bien se le debe de llamar las guerras por la independencia, porque no fue solo una, fueron varias guerras de independencia en México. Para empezar, fue la guerra contra Francia, y después fue guerra contra los españoles, y luego una guerra civil entre criollos de clase baja y criollos de clase alta. Algo bien interesante de esta guerra, que fue una de las guerras o de los conflictos armados, porque fueron varias guerras, más crueles. Se hicieron atrocidades tanto de un bando como del otro. Los insurgentes cometieron muchos actos inhumanos, y más los realistas. Fue una guerra muy cruel y muy violenta, muy sangrienta. Duró 11 años este conflicto, y el punto es de que a pesar de todo ese derramamiento de sangre que hubo, no hubo una redención. O sea que se podría decir que no sirvió para nada esa guerra, porque la situación económica, social, política de los habitantes del nuevo país que se creó siguió siendo la misma. Los indígenas siguieron estando en pobreza, nada más se pasó del mando de un grupo a otro. Los españoles los hicieron a un lado y los criollos tomaron el poder. Y para demostrarlo, hasta ahorita, 200 años después, que se va a empezar a celebrar el 200 aniversario, el bicentenario de la independencia,
vemos que la situación de las poblaciones en México, de ciertas poblaciones, siguen sin justicia, con racismo, con desigualdad. Quiere decir que no se ha conseguido este lema por el que se empezó a pelear de justicia y libertad e independencia. Muy bien. La colonia, ¿cómo entendemos qué es la colonia? Nos dicen siempre que son 300 años de colonia y vemos la colonia como si fuera algo, un monolítico, 300 años de colonia y que ahí se hizo todo. No, la colonia hay que dividirla, hay que entenderla, así como cuando se dice que la conquista de México fue en 1521, hemos platicado en las clases, y que ya México se conquistó. No, en 1521 cayó Tenochtitlán, y no fue una conquista, fue una rebelión de todos los pueblos anahuacas en contra de los mexicas, ayudados por los españoles. Pero todo México tardaría 80 años en ser subyugado o pacificado por los españoles, y aún así nunca pudieron lograr los españoles conquistar a todo México. Siempre hubo lugares que se les rebelaron. ¿Ok? O sea que en el siglo 1500, para los que conocen de historia, pues ya saben que es el siglo XVI, pero para los que empiezan a conocer la historia, cuando decimos los años 1500 nos referimos al siglo XVI. Más bien en ese año se dedicó nomás a conquistar y a poblar en pequeñas cantidades. En 1600, el siglo XVII, se consolidó la colonización en el virreinato, la población indígena creció y la hispana floreció. Y ya en los años 1700, que es el siglo XVIII, hay un cambio de dinastía, se van los Borbones, los Habsburgo, perdón, y llegan los Borbones. Entonces hay cambios políticos, demográficos, y se le conoce como el embrión de México. Ahí nacería lo que sería México, como el feto de México. Pero aún así, en un siglo no se puede definir una sentencia, mucho menos 3 siglos. Hay que estudiar esta época un poco más. Nomás es un comentario, no me puedo dedicar aquí a la colonia. La colonia es el periodo que menos se entiende de la historia de México y es lo que formó México. No lo podemos ver como un periodo de 300 años igual, sino fueron bloques de historia muy diferentes y muy diversos. Ese es mi comentario de la colonia. Ahora vamos a empezar con el virreinato de la Nueva España. Años antes de que empezara este movimiento de independencia, ¿qué es lo que era la Nueva España? Era la desigualdad social como mandato divino e incuestionable. O sea que si había pobreza y desigualdad era porque así Dios lo quería y nadie tenía por qué reclamarlo, porque era mandato de Dios. Y no era un crisol social, sino un sistema rígido de castas donde la desigualdad era legal. Nos hacen ver que en la época colonial había paz, tranquilidad y todos eran felices. Se hicieron grandes obras artísticas, arquitectónicas. Eso fue en la práctica, pero en realidad lo que vemos que había mucho racismo, mucha discriminación. La gente de piel oscura estaba en la tierra para servirle a la gente de piel blanca. Ese era el pensamiento de la colonia. Y se veneraba a la iglesia y al rey, tanto criollos, españoles e indios. Tienen una veneración hacia la iglesia católica y el rey, aunque todos los españoles discriminaban a los indios, ellos veían al rey como el último juez, como esa última ley que los iba a salvar de las agresiones de los españoles. Entonces veneraba a un rey que nunca conocieron y nunca vieron, pero aún así tenían una veneración hacia esa potestad. Los criollos aceptaban esta desigualdad. ¿Por qué? Porque se beneficiaban de la explotación laboral hacia las castas y los indios. Tienen una vida fácil y confortable. Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, para 1750, hacia finales del siglo, llegando a 1800, la demografía era de que los blancos, ya sea criollos o españoles, perdón, o peninsulares, era de un 18%. Castas era un 22% y de indios un 60%. Estamos hablando que la población en aquella época de la Nueva España era de unos 6 millones de personas. Y el 18 era blanco, 22 era castas y el 60% indígena. Y se consideraba que los blancos eran gente de casta limpia, los indios gente sin razón y los negros infames por derecho. En una clase anterior que dimos, mi tesis fue de que en la colonia, especialmente en este periodo de 1700, fue donde
se creó ese racismo y ese clasismo tan arraigado que hasta hoy existe en la sociedad mexicana. Y aquí vemos esta pirámide, perdón, esta pirámide en la que, siguiendo, en la que en la punta están los españoles y luego siguen los criollos. Ya hablamos en clases anteriores que los criollos son los hijos de europeos nacidos en el continente recién descubierto. Muchos llaman América, otros el Anáhuac. Pues en este continente son los criollos, sus hijos, igual son blancos, pero al no nacer en España no tienen la ciudadanía española, automáticamente son ciudadanos de segunda clase. Después, toda esa mezcla de razas entre blancos y indios, entre blancos y negros, y unos con otros, mestizos, mulatos, lobos, jíbaros, salieron las castas. Se usó un nombre para ponerlos a todos en una sola canasta, las castas. Entonces, toda la gente mezclada son las castas y nosotros venimos de esas mezclas de razas que son las castas. Entonces, en los peninsulares, luego los criollos, luego las castas, luego los indígenas y hasta abajo los esclavos negros. Así era ese sistema racial de la Nueva España. Ya lo hemos platicado bastante en otras clases. Entonces ya definimos que no era una maravilla la colonia, sino era algo contrariamente a eso, un lugar donde si eras morenito no querías vivir porque o eras esclavo o eras sirviente y no había mucho futuro para ti. Muy bien, entonces vamos a empezar estos movimientos hacia la independencia, ¿no?, de México y de todos los países de Latinoamérica. Empieza porque en España hubo un cambio de rey. Había una casa, le llaman la Casa de Habsburgo, que son alemanes, y para 1700, empezando, el rey Carlos II ya no tenía heredero, entonces no tenía a quién dejarle la corona. En toda España había conflicto, ya España venía en decadencia, y Europa se codiciaba los territorios de España, se la querían dividir. Entonces se le llama eso la Guerra de Sucesión Española. Duró casi 12, 13 años. Al último, Carlos decide escoger a un sobrino francés, Felipe de Anjou, como el siguiente rey. Y así es, Felipe V se vuelve el primer emperador de la Casa Borbón, o sea, de los franceses. ¿Y qué trajo esto? Que ahora los franceses, que estaban viviendo también la época de la Ilustración, empezaron a traer ideas nuevas a la España católica. Uno de los nietos de Felipe V sería Carlos III de España, le decían el político, el mejor alcalde de Madrid, porque parece que ha sido uno de los mejores reyes que han tenido por allá los Borbones. Mandó desde el 1759 hasta su muerte en el 88. Ya le tocó librar la Guerra de los 7 años. Es una guerra que se libró entre los países que siempre pelean en Europa. Inglaterra contra Francia. Y España, débil, se alió a Francia y salió perdiendo porque Francia perdía la guerra, pero en ese entretanto, Inglaterra, que tiene una flota naval más poderosa, le bloquea todos los puertos aquí en América de las posiciones españolas y toma La Habana, la isla de Cuba, el puerto de La Habana, lo toma por 10 meses. Entonces, en esos 10 meses se modificó la estructura económica del puerto, los ingresos de La Habana. Los ingleses metieron sus nuevos métodos y ya cuando se acabó la guerra, ya le dijo Inglaterra, aquí están tus posiciones, aquí está tu isla, ya te la regreso. Entonces España vio que, el reino español vio que el dinero, la recaudación, había aumentado drásticamente con la nueva forma de administrar de los ingleses. Entonces vio que la corrupción y todo el sistema que tenían antes era muy caduco y se decidió reorganizar al Estado con la única función de recaudar más fondos. A esto se le conoce como las reformas borbónicas en la Nueva España, que quiere decir reorganizar las colonias de ultramar para hacer más eficiente la recaudación de ingresos. Se adoptó todas las ideas de la Ilustración francesa en lo científico, en lo tecnológico, en lo económico, pero en lo social se dejó a un lado. La libertad de conciencia y la soberanía popular no se introdujeron en esas ideas, por eso España siguió sin tener una sociedad abierta, libre e independiente. Y eso lo heredaron, se heredó
en las colonias de la América, que no se metió esa idea de conciencia y de soberanía popular, que es parte de la Ilustración. O sea que ahí sí nosotros nos lo brincamos ese aspecto. Para eso mandó el rey Carlos III, mandó a un visitador, José de Galvez, pasó por aquí, por todo México y parte de Estados Unidos, que era la Nueva España. Por eso allá en Houston se le conoce a la isla de Galveston por Galvez. Hizo muchas renovaciones, dividió al virreinato en intendencias, y los impuestos se duplicaron para los indios y las castas. Quiere decir que se aumentó la carga para la gente más pobre, y también hizo que la plata aumentara drásticamente. Otro aspecto que es bien importante tocar es que ya para finales del siglo XVIII, España otra vez se vio involucrado se unió a Francia, más bien forzadamente, en las guerras napoleónicas después de la Revolución Francesa, y esto requería más dinero. El reino necesitaba sacar más dinero y necesitaba tener más soldados, o sacó muchos soldados de españoles, se los llevó a Europa, y para no dejar a toda la América sin soldados, entonces propuso hacer un ejército con gente natural, ya sea criollos, y luego castas, y luego indios. Se empezó primero invitando a los criollos, y especialmente a los criollos que tenían dinero, se les dio permiso de ser oficiales, de tener puestos de teniente, capitán. Nunca llegaron más alto, pero como muchos criollos no querían entrar a la milicia ni al ejército, entraron muy pocos. Entonces fue como se permitió a las castas, a la gente mezclada, para que entraran a estos ejércitos y milicias. Y también hubo muy poca recepción, entonces se permitió a los indios, que antes no se aceptaban como auxiliares en la guerra, ahora se les permitió. Entonces, esto modificó toda la estructura social, porque ahora los criollos, los mestizos, los mulatos y los indios ya tenían acceso al ejército, y el ejército ya era local. Esto repercutiría en la siguiente década, que es cuando empieza la independencia. También toda esta época hubo como una especie de decaimiento en la sociedad. España, al querer más dinero, entonces ya no sabía ni de dónde sacar dinero, entonces empezaba a vender títulos para ser un alcalde, títulos para ser un regidor, un corregidor. Si querías un título de nobleza, un conde, un marqués, lo podías comprar. Entonces muchos criollos que tenían dinero accedieron a esos títulos, y así fue como subieron la escala social, pero gracias a la corrupción en España. Muy bien, entonces, y otra cosa bien importante también, como se necesitaba recaudar más, se permitió la venta de pulque entre la población de clase baja, entre las castas y los indios, y esto trajo mucha delincuencia, como lo que es el alcohol, muchos problemas socioeconómicos que causarían y harían que la sociedad decayera, hubiera más pobreza. El gobierno español lo hizo para recaudar más impuestos al abrir las famosas pulquerías, que hasta ahorita las tenemos en México. Una pregunta, compañeros, ¿cómo vamos por aquí? ¿Alguna pregunta? A ver, dime. Sí, ¿qué beneficios tenían los títulos nobiliarios? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, no nos va a dar tiempo de explicar todo ese tema adelante. Aquí no tenía mucho beneficio más que el social, el que eras un criollo, pero de repente ya eras un criollo noble, y a lo mejor ya tu familia se podía casar con los españoles, con un español que te podía conectar y podías tener más bienes. Estamos hablando que es gente que tenía dinero. Los criollos tenían dinero en la Nueva España, pero no tenían esos títulos nobiliarios. Entonces les daba una posición y se abría para hacer más negocios. De ahí en fuera no era más, más que eso, era un papel que sería para la sociedad. Muy bien, entonces ya vamos a brincarnos al siguiente tema. Vamos empezando el siglo. ¿Qué estaba pasando en Europa, lo geopolítico? La Revolución Francesa. Sucede la Revolución Francesa.
y las colonias españolas en América se ven amenazadas por las ideologías de la Revolución Francesa, de Inglaterra y de Estados Unidos, que también había tenido su independencia. Entonces se empiezan a nutrir todos estos criollos que tenían acceso a leer de estas nuevas ideas, ¿no? Para 1795, en España, el ministro del rey Carlos IV, Manuel Godoy, se alía a Francia contra Inglaterra, como siempre otra vez esas guerras entre Francia e Inglaterra, son las guerras de siempre. España se va con Francia, Portugal también siempre jala con Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? Que los ingleses bloquean todos los puertos de las colonias. España no tenía una naval muy grande, Inglaterra era dueña de los mares. Entonces, al bloquearle las colonias americanas, España pierde el monopolio comercial que tenía con sus colonias en América. Entonces, esto es bien interesante porque al perder eso, el que toma el comercio, el que hace más comercio con las colonias, con permiso de España, porque no había de otra, es Estados Unidos. Y ahí empieza lo que más tarde ya sería la hegemonía de Estados Unidos con todas las Américas, pero empezó aquí cuando se abrió el mercado, que nadie podía comerciar y España dejó que se comerciara con Estados Unidos y a la vez con los ingleses, porque Estados Unidos y los ingleses son primos hermanos. Entonces, en 1799, Napoleón llega al poder. Eso, se consolida el bloque entre España y Francia. Y algo bien importante también que sería en 1804, España seguía sumido con esta guerra, que necesitaba dinero y más dinero. Entonces lo que hace es una ley de consolidación. Quiero que se acuerden de esta ley porque en esta clase hay dos puntos bien importantes nada más. Esta ley de consolidación y una que vamos a mencionar más adelante. ¿Qué quiere decir? Que España le dice a la Iglesia Católica en la Nueva España, ¿sabes qué? Quiero que me des tus propiedades para pagar mis deudas que tengo, ¿ves? Entonces la Iglesia Católica dice, no, es imposible porque nosotros somos como el banco. La Iglesia Católica en México era como el banco que le prestaba a mucha gente y cuando la corona quiere dinero, España la corona quería el dinero y la Iglesia lo que tenía que hacer era pedir el dinero a la gente que le prestaba, que era la gente del pueblo, y eso iba a traer la bancarrota. Duró como 2 años y luego se quitó, pero eso causó un gran malestar, porque mucha gente perdió sus casas. Miguel Hidalgo perdería una de sus propiedades en esto, porque Miguel Hidalgo era un criollo de clase media, tenía sus haciendas y era del clero bajo, o sea, no de la alta jerarquía del clero, sino del clero de abajo. Esta ley lo que hace es de que los criollos de la aristocracia criolla ven sus intereses dañados igual que el clero de la clase baja, como todos los padres que sería más tarde Miguel Hidalgo, Matamoros, José María Morelos. Entonces, esos dos grupos sociales que no tenían nada en común, por primera vez ven sus intereses dañados por estas nuevas leyes de Europa, de España, con tal de recaudar más impuestos. Entonces, los impuestos aumentan para pagar esa guerra desastrosa en Europa. Antes de 1800 se pagaba $1, España les cobraba a todos sus súbditos $1 al año, pero ahora subió a $5 al año por súbdito. Se dice que Hidalgo era tan buena onda que a veces mucha gente no tenía dinero y los alivianaba. ¿Y sabes qué? Necesito $1, ok, luego me lo pagas, hijo. Parece que nunca se lo pagaban, pero Hidalgo era ese tipo de personas que ayudaba a sus vecinos. Y luego España hizo vales reales, sacaba vales para que el pueblo los comprara, la gente pudiente comprara, y como se acabó la guerra, se los iba a restituir. Y muchos criollos, muchos españoles compraron vales. Miguel Hidalgo fue uno de ellos, compró vales reales. Pero, ¿qué pasó? En 1804, en la batalla de Trafalgar, Inglaterra destruye a la flota española. Desde ahí ya España se venía para abajo. Y ya muchos criollos vieron que la guerra estaba perdida y sus vales que habían comprado, el dinero que habían invertido, nunca lo iban a recuperar. Entonces, seguía esa idea de disatisfacción entre los criollos que tenían dinero y habían invertido y estaban perdiendo sus derechos y España estaba saque dinero. Pero lo que llevó
como dicen, la gota que derramó el vaso fue que en 1808 Carlos IV decide dejar el poder y pasárselo a su hijo Fernando VII. Pero para esto Napoleón tenía que conquistar, tenía que seguir peleándose. Oh, me adelanté. Aquí están Carlos III, Fernando VII, José Bonaparte y Napoleón. En su lucha contra Inglaterra, Napoleón le hizo un bloqueo para que ningún país de la Europa continental hiciera comercio con la Inglaterra, pero el único país que hacía comercio era Portugal, porque era su aliado. Entonces, Francia le dice a su aliado España, oye, ¿me dejas pasar por sus terrenos para ir a darle en la torre a Portugal? Sí, pásale, le dice el rey. Entonces pasan, derrotan a los portugueses y ya de regreso, en 1808, Napoleón ve que hay un poco de desacuerdos ahí en España, que las cosas no están bien, y toma prisioneros al papá Carlos IV y al hijo Fernando VII, y hace que abdiquen. Fernando VII, que ya había tomado la corona, le regresa la corona a Carlos III, para no verse mal. Es Carlos IV, aquí me equivoqué. Este es Carlos IV. A Carlos IV le regresa la corona y Carlos IV le da la corona a José Bonaparte, que es el hermano de Napoleón Bonaparte. Y al darle la corona del Reino de España, también cedía todas las posesiones de la América. Esto quiere decir que todo el dinero de ahora en adelante que se recaudaba en las colonias, ahora iban a parar a las arcas de Francia. Y esto fue lo que molestó más a los criollos. Entonces, José Bonaparte, aquí le puse Napoleón, me equivoqué, es Bonaparte, se le conocía como Pepe Botellas porque parecía que le gustaba mucho el trago como Alborolas al expresidente de México. Entonces, Francia controla España y todas sus posesiones, el dinero de sus colonias van a parar a las arcas de Napoleón. Muy bien. Entonces, esto es lo que hace que un grupo de criollos, ya mencionamos el bajo clero y los aristócratas criollos con dinero, los terratenientes, ven sus intereses afectados más con este hecho que dicen todo el dinero que estamos dando nosotros va a parar a España y de España lo toma Francia y ahora España está tomado y España está en guerra con Francia, porque al poner a José Bonaparte como rey, muchos españoles estaban de acuerdo y empezó una guerra que irónicamente los españoles le llaman la guerra de independencia. Allá en España estaban peleando la independencia contra Francia, contra un país invasor, contra un emperador que les quería imponer. Y en América se va a empezar a pelear lo mismo, pero contra los españoles. Esa es la ironía de la vida. Entonces, en la Nueva España, 1808, el ayuntamiento y la audiencia son los dos entes que casi gobiernan, que tienen más poder en el virreinato. El ayuntamiento está controlado por los criollos y la audiencia por los españoles. En 1808, un fraile Melchor de Talamantes, que por cierto era peruano, no era novohispano, y Francisco Primo de Verdad, dicen, mira, pues España está ahorita en guerra, tiene un rey impuesto, nosotros nos podemos mandar solos, eso es una tradición española, cuando no hay rey, se junta la gente y podemos decidir por nosotros. Entonces, vamos a ser autónomos, nunca dijeron independientes, vamos a ser autónomos hasta que el rey Fernando VII regrese al poder. Entonces, convencen al virrey José de Iturrigaray, que era un corrupto, y se alinea con los criollos y llaman a una junta de ayuntamientos, casi con mayoría criolla, para tomar decisiones mientras se decide el futuro de España. Entonces, los criollos dan el primer golpe, ¿ves? Como de independencia. Pero los españoles radicados en México lo ven como algo que no les conviene y ven que José de Iturrigaray se quiere hasta convertir en el rey de la Nueva España. Entonces, algo también irónico, y sucedió el 15 de septiembre de 1808, 2 años antes del Grito de Dolores, un grupo de españoles le hace un golpe de estado al virrey José de Iturrigaray, comandados por la audiencia, y lo quitan.
agarran a Talamantes, a Primo de Verdad, los encarcelan. Unos días después, Primo de Verdad amanece ahorcado y Talamantes se moriría de una tifoidea en un calabozo. Ellos se los considerarían los primeros mártires. Y ponen a un viejito, Pedro de Garibay, como virrey, que nomás les sirve a ellos, y se crea la Junta de Conservadores, una junta de gobierno que va a mandar, mientras en España manden a un nuevo virrey. Y el nuevo virrey sería Francisco Javier de Lizánama. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que hay vacío de poder, vemos que España está conquistada, vemos que no pueden mandar a las personas adecuadas para que gobiernen, vemos que los criollos se adelantan y agarran el poder, pero los españoles radicados en la colonia les dan el contragolpe y los quitan. Entonces los criollos están más enojados, están descontentos, están diciendo que hay un mal gobierno que los manda y que en España su rey está atacado por Francia. Entonces así empieza más juntas para liberarse. Todos los criollos hacen sus juntas. El siguiente año hay otra conspiración. Un señor que se llamaba, un capitán José María Obeso, y un teniente José Mariano Michelena están planeando otra conspiración en la Valladolid, que es ahorita Morelia, pero alguien los descubre y son encarcelados. Pero luego los dejan en libertad. Ahí en España ya llevan 2 años de conflicto con los franceses y se empiezan a crear unas juntas que acabarían en Parlamento. Son las famosas Cortes de Cádiz, que produciría una constitución en 1812. ¿Ok? Y la siguiente conspiración sería la de Querétaro. Se dice que Ignacio Allende llevaba 2 años en estas juntas secretas entre criollos de cómo quitarse ese gobierno que estaba en la Ciudad de México, y para tener un gobierno, pero ellos no querían independizarse, ellos nada más querían más autonomía y seguir respetando al rey Fernando VII y la religión. Eso es bien importante porque cuando festejamos ahorita la independencia se nos da la idea de que querían romper con España, pero no era así. Los primeros, que serían Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Basolo, Miguel Domínguez el corregidor, su esposa, aquí vemos unas fotos de ellos. Se dice que Ignacio Allende era un tipazo, 6 pies con 3, ojos azules, fortachón, era un galanazo, era un líder nato. Se dice que se cuenta que domaba un toro con la que podía doblegar un toro. Me imagino que era de esos toritos chicos, porque un toro grande no cualquiera lo domina, pero sí era un personaje muy fuerte y era un líder. Miguel Hidalgo era otro líder y Mariano Jiménez era otro gran líder. Entonces, este liderazgo es lo que va a crear conflicto y va a dañar al movimiento de independencia. Pero me voy a regresar. La primera etapa, ya la conocemos, no me voy a detener mucho porque ya la conocemos. Los descubren, Miguel Hidalgo decide hacerlo el 15 de septiembre porque les llega una carta que la corregidora les mandó una carta a decirles que ya los habían descubierto. Dicen que Aldama, Allende, que estaban en la casa, se levantan y dicen, vámonos, hay que huir, y su idea era ir a Estados Unidos, y Miguel Hidalgo les dice, ¿saben qué? Vamos a coger gachupines, o sea, dice, ¿sabes qué? Es hora de pelear. También hay otra versión que se cuenta que la corregidora al papel que mandó no lo hizo a mano, sino recortó pedacitos para que no la descubrieran, y lo escribió puros recortes, y les decía, ya nos descubrieron, es hora de pelear. Son la primera mujer, la primera persona que propuso pelear fue Josefa Ortiz de Domínguez. No se sabe si el cura Hidalgo leyó ese papel o nomás lo leyó Allende, pero todos los demás pensaron en huir. Y la que sin más pensó fue la corregidora, les dijo luego, es hora de actuar y pelear. Eso está, nomás se los comento ahí, es lo nuevo que es un debate, no se sabe si Hidalgo fue el que decidió, pero ella está confirmado de que ella propuso que pelearan. ¿Ok? ¿Cuál fue el grito de Morelos, de Hidalgo? No se sabe exactamente porque nos lo ponen así, pero realmente nadie sabe lo que dijo
Hidalgo hay muchas fuentes y unas lo dicen de una forma, otros de otra, pero lo que más se cree es que dijo, viva Fernando VII, viva América, viva nuestra religión, muere el mal gobierno. Esto hay que verlo porque él no dice viva la independencia, viva México. Él dice viva Fernando VII. O sea, él está apoyando al rey de España. ¿Por qué? Porque él está preso por los franceses. Por eso va a ser una guerra contra los franceses. Y luego viva América. O sea, antes ellos se creían americanos, porque ya luego Estados Unidos nos quitaría el nombre de América a todo el continente, pero ellos eran americanos. Y viva nuestra religión. ¿Por qué? Porque todos los indígenas iban a jalar si se respetaba la religión. Y muere el mal gobierno porque ahí, acuérdense que los españoles les habían quitado la junta a los criollos y ahora estaban mandando grupos de españoles y era un mal gobierno. Entonces empieza la guerra, imagínense, empieza el 15 de septiembre, llegan a Dolores Hidalgo, a San Miguel el 18, a Celaya el 21 y a Guanajuato el 24. Fue como un cometa, fue algo rápido que iba pasando. En Guanajuato fue donde se hicieron las masacres, donde fue la primera batalla y la muchedumbre fue que se salió, el pueblo fue el que años de injusticia, pues sacó todo. Imagínense la gente que nunca había tenido unos zapatos y andaban descalzos y de repente pueden entrar a una casa y robarse la ropa de los ricos y luego veían a personas que les habían hecho mal por años, los habían tratado mal, pues los asesinaron. Fue horrible, como dice por ahí, fue horrible. En Valladolid llegó al 17, que es ahorita Morelia. Entonces los saqueos y la destrucción que permitió Miguel Hidalgo, porque Allende nunca estuvo de acuerdo con estos saqueos. Allende era militar y él quería que las cosas se hicieran ordenadamente, pero nadie pudo detener a la muchedumbre. Pero esto es un parteaguas, porque los criollos que estaban en la banca, nomás viendo estos acontecimientos, al ver todos los destrozos y todo lo que hicieron la gente en esta destrucción, se espantaron los criollos y en vez de apoyar el movimiento de los insurgentes, apoyaron el movimiento de los realistas, el orden. Muchos se quedaron esperando neutrales, pero no apoyaron. Sobre estos robos, esto que se le fue llamar a unos justicia, fue muy contraproducente para el movimiento. Y ahí empezaron las fricciones entre Hidalgo y Allende, porque los dos eran líderes natos. Podemos decir que Allende tenía todas las cualidades para ser otro Simón Bolívar de América, pero desgraciadamente que tuvo un compañero como Hidalgo que tenía una estrella más grande que él, ¿ves? Allende era un gran político, muy inteligente, pero en Hidalgo era un político y Allende era un militar. Entonces nunca se pudieron poner de acuerdo, como vamos a seguir viendo más adelante, y llevaría al que el movimiento fracasara. Ya les enseñé otro gran militar, Mariano Jiménez, muy bueno también. Otros de los conocidos, como Juan Aldama, Mariano Mazolo, Víctor Rosales, que es uno de los menos conocidos, apareció hace años cuando abrieron en el Monumento a la Independencia, abrieron las tumbas para sacar los restos y vieron una persona que no conocían su nombre, investigaron y encontraron que era Víctor Rosales, también un héroe de la independencia, era el héroe desconocido. El esposo de doña Josefa Ortiz de Domínguez, un gran personaje, doña Josefa. Imagínense, tuvo 14 hijos, con eso se dice todo, y un gran carácter. Pero realmente esos son los héroes que nos dan a conocer. Todos ellos son criollos de clase media, muchos de clase alta, que no querían totalmente la independencia de México y no querían compartir sus privilegios con los indígenas, con la muchedumbre. Realmente los héroes anónimos que no conocemos y ojalá poco a poco redescubramos la historia, conozcamos más, son estos, los indígenas, los mulatos, los negros que participaron, que dieron su vida, las criadas que de estas señoras que llevaban los papeles, los secretos anónimos y las descubrían, las torturaban. Esta guerra de independencia no nos va a dar tiempo en esta plática corta de decir todos los actos heroicos que el pueblo de abajo hizo entregando
para conseguir justicia y libertad, que no se logró. Los criollos también hicieron grandes actos heroicos, pero ellos luchaban por sus propios intereses y el pueblo luchaba por un ideal. Bueno, también algo que les quiero comentar es que es el estandarte de la Virgen de Guadalupe. No fue el primer estandarte es que se ve aquí. Lo hizo Allende desde antes que se iniciara la independencia. Él ya tenía, porque era parte del regimiento de los dragones de la reina. Entonces él tenía su propio escudo, hizo su bandera. Aquí la vemos. Esta bandera se la quitaron en sus derrotas y se la llevaron a España. Estuvo como casi 200 años allá y hace poco hubo un intercambio de artefactos históricos y España la regresó. Es esta la original. Ya después se cuenta que en Atotonilco el padre Hidalgo agarró a la Virgen. Eso no es verdad porque el Atotonilco era un cuadro grande y no podía traer el cuadro. Lo más lógico es de que alguien se los trajo, uno de los indígenas lo trajo, se lo enseñaron y los indígenas lo traían como en procesión. Ya después hicieron un estandarte y agarran a la Virgen de Guadalupe como símbolo de los insurgentes. Y muy interesante, los españoles desde la época de la conquista siempre ha sido la Virgen de los Remedios, su patrona, y el ejército realista la usó como la patrona y su bandera. Entonces, los dos ejércitos tenían a sus dos vírgenes, le rezaban a esas vírgenes y se le conoce como el duelo de las vírgenes. Y se cuentan los que cuentan la historia que hubo ocasiones en que las llegaron a fusilar cuando llegaron los realistas y fusilaban a la gente y vieron la imagen de la Virgen, les llegaron a fusilar como una persona a las imágenes. Eso es interesante. Una pregunta hasta aquí. Una pregunta, compañero, ¿sí me escucho? ¿No me escucho? ¿Estoy hablando mucho? La pintura que mostraste anteriormente a las imágenes de las vírgenes, ¿ese es de Siqueiros? Sí, y me imagino que está, si no me equivoco, si no está en Palacio, está en el Hospicio Cabañas, pero la verdad no sé exactamente, pero sí es Siqueiros, aquí se ve su... Gracias. Ya, muy, muy buen ojo, Sergio. Bueno, entonces, la carrera de Hidalgo fue meteórica. Después de Valladolid, van pasando Toluca, llegan a la Ciudad de México, casi a las puertas. Se le conoce como la Batalla de las Cruces. 6,000, muchos dicen que menos, a 2,000, 3,000, pero 6,000 se calcula, realistas contra 8,000 soldados insurgentes. Eso nos dice la historia. No eran soldados, era gente del pueblo que nomás se unía, y al primer tiro de cañones salió desperdigada. Realmente aquí vemos que los criollos no pudieron conseguir que el ejército realista, que estaba hecho de la mayoría de criollos, dejara el ejército y se uniera al movimiento de insurgencia. Fue ni el 5% de los criollos dejó el ejército. La mayoría de los criollos, y muchos de ellos sería Santana, Bustamante, Gómez Pedraza, se me pasan más nombres, que luego serían nuestros héroes, pero ellos pelearon, y Iturbide, uno de ellos eran jóvenes criollos que decidieron quedarse en la milicia y en el ejército realista. Muy pocos, como Allende, Aldama, Abasolo, lograron se salieron del ejército. Parece que fueron unos 1,500 personas máximo de soldados. Entonces, por eso no triunfó el movimiento. Allende confiaba en crear un ejército, como lo hizo Bolívar en Sudamérica, de criollos. Y al no hacerlo, la única opción fue la muchedumbre que juntaba Hidalgo entre castas e indígenas. Es por eso que imagínense, 80,000 personas contra un ejército tan pequeño, pues los insurgentes acaban derrotando a los realistas. Se le conoce como una batalla pírrica porque se gana la batalla, pero casi se pierde la guerra. Se desarmó el ejército de Hidalgo. Hidalgo todavía pudo entrar a la Ciudad de México y tomar la ciudad. Se debate siempre que sí, que no, pero Hidalgo decide no atacar la Ciudad de México y regresarse. Se dice que es uno de los más graves errores que cometió Hidalgo, y ese regreso
le costaría en Aculco la derrota en noviembre 7, Calleja lo intercepta, Calleja es el militar español, ya con 7,000 soldados y Hidalgo con unos 40,000, les dan una arrastrada, Hidalgo sale huyendo hacia Valladolid y Allende se va hacia Guanajuato. Ahí hubo un rompimiento entre los dos porque el que quería y el que podía comandar las batallas era Allende, pero Hidalgo fue el que las comandó. Entonces empezaron las fricciones. Calleja se va sobre Allende, lo corre de Guanajuato. Un señor que se llama José Antonio Torres, otro de esos héroes anónimos, conquista Guadalajara y luego le dice Hidalgo, ¿sabes qué? Ya tengo Guadalajara, vente para acá. Hidalgo se va a Guadalajara, ahí se deja adular, se le critica mucho porque le llaman el generalísimo y su alteza serenísima, y lo visten de gala, ahí sí él decreta la abolición a la esclavitud y hace un pequeño gobierno en Guadalajara, se hace un primer periódico, el Despertar Americano, algo así, o el Clamor Americano, no recuerdo bien. Junta un nuevo ejército otra vez, junta gente porque Hidalgo tenía magnetismo, y se da la batalla de Puente de Calderón a la salida de Guadalajara en enero 15 de 1811. Estamos hablando que de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, van 4 meses del movimiento y esta es la batalla decisiva. Se dice que los ejércitos, el ejército insurgente se formó muy bien, peleó, casi ya tenía ganada la batalla del Puente de Calderón. Los realistas, que eran comandados por Félix Calleja, iban en retirada, pero una de esas mala suerte, una granada cae en el polvorín donde estaba toda la pólvora de los insurgentes y crea una explosión tremenda. Las fuentes nos platican que fue una explosión que toda la gente salía quemado y luego había pasto seco y el fuego se regó increíblemente. Me recuerda como hace un año parecido en México, no sé si recuerdan, en Tlahuelilpan, Hidalgo, los huachicoleros por estar robando la gasolina, hay una explosión y quema y la gente sale huyendo quemados vivos y algo horrible. Algo así se comenta que pasó en Puente de Calderón, donde la gente que estaba alrededor de ese polvorín salió quemada, destruida, y al ver todo este caos, Calleja voltea y como Calleja era un gran estratega, ve que es oportunidad, hace que se regrese del ejército y toca a degüello. Los que saben de militar, degüello es un toque de clarín que quiere decir mátalos a todos, que no quede nadie vivo. Y es así como destruyen al ejército insurgente ya cuando la batalla estaba casi ganada. Entonces Hidalgo y Allende y todos los líderes salen huyendo, ellos siempre se salvan primero y llegan a Pabellón, que es ahorita Pabellón de Arteaga en Aguascalientes. Ahí es donde casi Allende quiere matar a Hidalgo porque por su culpa se han perdido todas estas batallas por el liderazgo tan pobre que tiene Hidalgo, y lo agarran prisionero a Hidalgo. Muchos lo quieren matar, pero como todo el pueblo lo sigue, no lo hacen y es así como se lo llevan para el norte. Aquí vemos unas fotos para que reconozcan, me gusta a mí que con fotos como que entendemos más. Félix María Calleja, un gran militar, cruel, tremendo, sanguinario, de mano dura. Luego sería virrey. Manuel de Flón, un militar mediano, y Torcuato Trujillo, que fue el que derrotó que perdió la batalla de las Cruces en la Ciudad de México, fue el que la defendió y no tuvo buen éxito. Vamos a ver, miren, aquí vemos la carrera meteórica de Morelos, de Hidalgo, a todos estos pueblitos, hasta Guanajuato. De Guanajuato se baja a Valladolid, que es Morelia, y de ahí se va a Las Cruces, donde pierde, donde se gana Las Cruces y no quiere atacar a la Ciudad de México. De Las Cruces sale huyendo a Aculco, ahí está otra batalla, lo derrotan. Él se va huyendo a Guadalajara. De Guadalajara se da la siguiente batalla en Puente de Calderón. De Puente de Calderón salen huyendo porque arriba Mariano Jiménez había conquistado Saltillo y Texas.
Texas se vio envuelto en esta guerra de dependencia, entonces iban al norte. Texas era la conexión con Estados Unidos para que les vendieran armas. Pero desgraciadamente, otro de los acontecimientos tristes de México, todavía 1,500 soldados iban, iba Allende, Aldama, todos ellos, no se habían muerto, los habían derrotado, pero había todavía esperanzas, se iban a rearmar. Hidalgo, como lo mencioné, era un gran estratega, un buen político, ya había mandado a Morelos, ya había mandado a otras personas a incitar a la rebelión a las diferentes poblaciones. Él sembró la semilla de la rebelión, aunque ya iba de regreso acá. Entonces, rápidamente les voy a contar cómo los traicionaron. Un señor que se llamaba Ignacio Elizondo les dice, ya el norte lo tenemos nosotros. Yo estoy acá en Monclova, ellos estaban en Saltillo, pero les dice, hay un desierto, es muy largo el camino y tienen que ir de 200 o 300 personas a la vez para que no se acaben los pozos de agua, porque no hay agua en el camino. Les iba marcando en dónde estaban las aguas, hasta que al agarrarlos separados, donde tomaban agua, había un cerro, y ellos no podían ver lo que estaba alrededor, atrás del cerro, y así es como Ignacio Elizondo, con 300 soldados, a todos los que iban llegando, los iba agarrando. Y así agarró primero a Allende, y luego al Aldama, y luego venía Hidalgo rezagados atrás, y es como los agarran. Y así fue de fácil, sin más, con una traición fácil y sencilla, en engaño, los agarran y se los llevan a Chihuahua, les hacen juicio, ya sabemos el final. El 25 de junio muere Allende, Aldama, y Hidalgo el 30. Lo único que se salva es Abasolo. Aquí está la muerte de ellos, aquí donde los agarran. Y aquí nos brincamos a la segunda etapa. ¿Cómo vamos, compañeros? ¿Cómo se sienten? Bien. Bien, bien, bien. ¿Preguntas? ¿Mucha información? ¿O poquita, más o menos? Bueno, vamos a seguirle. Entonces aquí empieza la segunda etapa de la independencia. Hidalgo, antes de morir, escogió como secretario a Ignacio López Rayón, un criollo que quería la autonomía, no la independencia de México, y él seguía reconociendo al rey VII. Y conoció ya a Morelos, que había sido un compañero de él, y le encargó que se fuera al sur, a sublevar al sur, especialmente a tomar el puerto de Acapulco, que es donde entraba la plata, perdón, donde salía la plata de México hacia Manila, salía el famoso galeón de Manila. Entonces era un lugar muy importante. Hidalgo tenía buenas ideas, simplemente que era un pésimo militar. Entonces, en esta etapa aparecen los Bravo, los Galeana, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Manuel Miniterrán y los Guadalupes, que son un grupo de criollos adinerados de clase media que están en la Ciudad de México esperando cómo van los conflictos para ver si ayudan, para ver si no ayudan. Muy convenientes ellos son empresarios, ellos tienen dinero, y ellos son los que financian a más tarde Morelos y a los demás, insurgentes, y se ponen ellos guadalupes porque no es que fueron muy guadalupanos ni católicos, sino porque los insurgentes tienen la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿qué está pasando en España? En España están pasando las Cortes de Cádiz. Los españoles invitan a los criollos de todas sus colonias a que vengan y participen, porque no hay rey, y quieren hacer una carta que acaba en constitución, y la hacen, que es la Constitución de Cádiz, en la que dan un poquito más de derechos a los criollos, pero no todos los derechos, los siguen tratando como niños, y no se acepta que los negros sean ciudadanos, ni los indios, sino igual siguen con ese sistema. Estamos hablando de españoles liberales que hicieron la famosa Constitución, aún siguen de resistentes y racistas allá en España, pero permiten que en México haya elecciones. Entonces, por primera vez en México hay elecciones. Me imagino como hace poco que ganó Obrador, que la gente no votaba y de repente votó, aunque había elecciones, pero nunca los pelaban, y ahora si hubo elecciones, pues en 1812 se llamó elecciones para cabildos, diputaciones provinciales y diputados para que fueran a la corte. Cabildos es para escoger a la ciudad. Diputaciones provinciales es para que los representen cada provincia en la capital. Y diputados para las cortes para que fueran a España a representar
a cada quien a su provincia. Entonces, casi todas estas votaciones las ganaron los criollos. El movimiento de efervescencia estaba en su apogeo. Sabían que había matado a Hidalgo, sabían que había un movimiento. Entonces, todo México estaba ebulliente, estaba rojo, se puede decir. Pero para esto Calleja, el militar, reemplaza al virrey Venegas y al llegar al poder anula todas estas elecciones. Callejas es un conservador de mano dura. Entonces vemos que empieza la campaña de Morelos. Morelos no puede tomar Acapulco porque no tiene experiencia, ¿ves? Luego se va a Cuautla, donde hace una de sus más grandes acciones. Se dice que resistió en un lugar que era imposible resistir. Resistió 72 días. Los españoles pensaban que en la tarde iban a llegar porque Cuautla, los que conocen Cuautla, no está amurallado, y antes era un pueblito más chico. Y la forma en que Morelos hizo su defensa, esto lo leí de un historiador, es considerada las únicas 2 batallas mexicanas que les enseñan a los militares en el extranjero, en las escuelas militares, es la toma de Zacatecas por Felipe Ángeles en 1910, por la forma en que organizó la batalla y cómo organizó la defensa Morelos en Cuautla. Se estudian, los que estudian, que quieren ser militares, estrategas, estudian estas 2 batallas. Así fue de importante esta batalla. Este sitio, él resistió, se acuarteló en Cuautla. Al último se estaban muriendo de hambre, ya casi después de 72 días, que se comían hasta las ratas y unas historias tremendas. El calzado, la goma del calzado lo estaban hirviendo para comerlo, ¿ves? Entonces, salen y ya mejor salen escondidas en la noche y así es como huyen, aunque se perdió, pero fue una derrota para Callejas que no pudo agarrar y se tardó 72 días a que cayera Cuautla. Después Morelos se va a Oaxaca, ¿ves? Y ahí el movimiento iba muy bien, porque en España estaba débil, el rey seguía encarcelado, las cortes estaban ocupadas, no había dinero en México, los españoles no tienen mucho dinero, mucho presupuesto para pelear contra los insurgentes estaban por todos lados, se organizaban como los Guadalupes, agarraban elecciones y le dijeron a Morelos, es tiempo de que vayas a atacar la Ciudad de México, está el momento preciso, pero Morelos cometió otro error garrafal, en vez de irse a Ciudad de México, que había apoyo, se va a Acapulco, no se sabe por qué, si por seguir las órdenes que le había dado Hidalgo en 1810, se va a Acapulco, agarra el pueblo de Acapulco, pero el fuerte de Acapulco, que los que conocen Acapulco, no sé si han visto ese fuerte, que es como una estrella, es impregnable, se tarda 6 meses en tomar ese lugar, y en esos 6 meses se pierde tiempo valioso, cambian los factores y se voltea, como dicen, se voltea la tortilla. Ahora los realistas empiezan a tener más poder en España, se empieza ya a acabar la guerra, los ingleses ayudan a los españoles para derrotar a Napoleón Bonaparte. Entonces ya después de este error se va a atacar a Valladolid y en vez de irse a la Ciudad de México, no decide atacar Ciudad de México, Morelos, y se va a Valladolid. Ahí también hay un error garrafal que, a ver si me tomo los 2 minutos sin contárselo, es una tristeza. El ejército insurgente tenía todo para tomar la ciudad, pero una noche antes de tomar la ciudad se esperan y se dice que Morelos le dijo a todas las personas que se pintaran de negro los rostros. Y es como si fuera un cañón, donde hay un pasillo, un cañón, de este lado estaban los insurgentes, de este lado también, de los 2 lados escondidos, y Calleja manda a Agustín de Iturbide, ahí empezaba Agustín de Iturbide a hacer sus maldades, nomás a reconocer el área con unos 100 soldados. Entonces Agustín de Iturbide va pasando en medio de los insurgentes sin saber que los insurgentes estaban ahí, pero cuando se descubren, los insurgentes empiezan a disparar y Iturbide sale huyendo, como les digo, es como una barranca, sale huyendo de la barranca y los insurgentes que estaban de un lado y del otro se empiezan a disparar entre ellos mismos y como tenían los rostros tapados y era de noche, entonces empezó a haber una guerra. Agustín de Iturbide sale huyendo
y de lejos cuando voltea y ve que hay cañonazos y que hay explosiones, y que hay, dice, pues, ¿qué está pasando atrás? Él no entiende que se están peleando sin saber los mismos insurgentes. Cuando regresa, él se da la vuelta y regresa a la ciudad, entonces ya sabe que ellos mismos, por un error garrafal, por falta de comunicación, se destruyeron y ya no se pudo pelear, ya no se pudo tomar Valladolid. Al amanecer, Morelos ve todo lo que está pasando, dice, ¿saben qué? Vamos en retirada, se retiran a un pueblo y todos le dicen, ¿saben qué? Le dicen a Morelos, aquí no es lugar para que defiendas, para hacer otra defensa, mejor vamos a seguirnos, pero él de aferrado manda a su mano derecha, que sería Mariano Matamoros, otro cura, y lo deja en cargo ahí, y muchos le dijeron a Matamoros, no le hagas caso, no defiendes aquí porque es como un suicidio, pero Matamoros era tan obediente que aceptó, se quedó ahí, y llegó el ejército realista con Iturbide a la cabeza y los derrotan fácilmente a los insurgentes que se quedaron ahí, toman prisionero a Matamoros y luego lo matan. Esto le afectaría mucho a Morelos. Cuando llega Morelos ya a sus bases, le quitan el poder, el grupo de insurgentes le quita el poder, y así es como Morelos, la estrella de Morelos, que empezó muy bien, empieza a decaer. Como comentario, aquí les diré que siempre Morelos buscaba la ayuda de Estados Unidos. Hidalgo la buscó y todos los insurgentes la buscaron. Pero Estados Unidos estaba en guerra con Inglaterra en ese momento y además no deseaba enojar a España y por eso no apoyó al movimiento. Es como un comentario. Entonces, al regresar Morelos de esos dos desastres, de esa campaña desastrosa, los insurgentes que quedan se empiezan a pelear entre ellos mismos, se pelean y hacen, para evitar esto, Morelos llama al famoso Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac. Cabe mencionar que antes a México no se le conocía a México, se le conocía como el Anáhuac, y aquí está el ejemplo de esto, en el cual se juntan para ver si hacen una constitución, para ver si llegan a un acuerdo. Si tratamos de ser críticos, de descolonizar esta idea, es de que la Iglesia Católica la nombra como Iglesia de Estado, y si se lee el documento, se dice más bien que es una venganza contra las personas, es un castigo al que quiera ayudar a los realistas, y es una defensa de la Iglesia Católica. Después de este congreso se crea la Constitución de Apaxingán. La Constitución de Apaxingán es como una copia de la Constitución de Cádiz, porque los mexicanos no sabían hacer constituciones, tienen mucho, y también está basada en la Constitución de Estados Unidos. Se divide el poder en ejecutivo, legislativo y judicial, y otra vez se decreta la intolerancia religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia Católica es la única religión del Estado. Cabe mencionar que Morelos era padre, era cura del bajo clero, casi como 400 curas se unieron al movimiento de independencia, por lo que mencioné al principio, por la ley de consolidación, porque afectaba a sus intereses. Entonces, aquí vemos que nos dio la Constitución, tiene muchas cosas interesantes, pero si la vemos en forma crítica, no es una Constitución laica, sino sigue defendiendo a la Iglesia y los beneficios y los derechos de la jerarquía. Bueno, en 1815 se siguen peleando Rayón, que era el secretario, Rosáins, que era otro líder, y en estos conflictos agarran a Morelos. Morelos es capturado y el 22 de diciembre es fusilado. El Congreso se disuelve, el movimiento se desmorona, y el 16 a Calleja lo quitan. Calleja, que era el que tenía la mano dura, de 1812 al 16, duró casi 4 años Calleja. Él fue el que derrotó a Hidalgo y todo este movimiento, y es reemplazado por Juan Luis de Apodaca, quien adoptó una política más conciliatoria, no tan guerrera. Entonces aquí vemos que se acabó esta etapa que fue donde el movimiento llegó a una cúspide, llegó a un clímax, había oportunidad de ganar, porque estaban dados todos todo se había puesto para que la gente ganara. La mayoría de la gente de los criollos querían esto, pero Morelos no supo actuar al momento. Cabe mencionar que los criollos de clase media y de clase alta estaban nomás esperando si apoyar o no apoyar, eran de doble cara.
O sea, si ganaban los realistas, se iban con los realistas. Si ganaban los insurgentes, estaban con los insurgentes. Ellos no querían perder sus intereses, sus propiedades, ni sus negocios. Aquí están los mapas de todas las batallas de Hidalgo, de Morelos. Es la segunda época. Estuvo muy ocupado, más que Hidalgo. Morelos hizo bastante. En este mapa, lo verde son los realistas, los rojos son los insurgentes. Casi todo el sur estaba tomado por los insurgentes. Y ya llegamos a la tercera etapa, ya casi no hay movimiento, pero de repente llega un señor, se llama Francisco Javier Mina, un vasco que había peleado contra los franceses de guerrillero, pero cuando llegó, regresó el rey de Francia, Fernando VII, llegó al poder de nuevo a España, entonces empezó a perseguir a todos los liberales y él tuvo que salir. Por X razón llegó a Londres y ahí se encontró a un grupo de mexicanos, Francisco Teresa de Mier, un gran intelectual, y hasta ahí estaba de casualidad un señor que se llamaba Winfield Scott, que sería luego el general que invadiría México. Pues estamos hablando unos 25 años atrás. Ahí lo conocen, lo incitan y lo convencen de que vaya a México a seguir la independencia. Llegó con 235 oficiales extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se habían acabado las guerras allá en Europa y había muchos soldados que querían seguir peleando, especialmente oficiales, y ya venía bien armado con dinero para hacer un ejército, nomás para buscar gente. Él ya traía a los oficiales y todo. Pero también duró muy poco, menos de un año su campaña, y desgraciadamente en octubre 27 fue derrotado y ejecutado. La cuarta etapa se le conoce como la etapa de los fuertes. Ya nomás son pequeños grupos luchando en la guerra de guerrillas y en lugares estratégicos, en lugares que eran impenetrables, que no se podían fácil, impenetrables, no podía pronunciar la palabra. Barrancos, cañones, lugares. Aquí tenemos una foto de Mina y cómo llegó de Nueva Orleans, llegó por Soto la Marina y por todo el Bajío, hizo una campaña, mató a un militar español que se llamaba Castañón, que era maldito, todo el mundo lo quería por ser tan sanguinario, y él lo mató en una batalla y por eso agarró mucha fama Mina, pero desgraciadamente se acabó, fue algo muy, muy corto. Hay una película mexicana que se llama Mina, Vientos de Libertad, también se las recomiendo, es una película mexicana de los años 70. Pues el revolucionario que sigue, el insurgente que nos enfocaremos es Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, principalmente lo que es el estado de Guerrero, por eso le pusieron a él. En todo esto, estos son los focos de rebelión que él tenía. Muy buen militar, luchaba, no lo podían agarrar, y lo hizo más grande. Guerrero aquí, Vicente Guerrero en esta área, Guadalupe Victoria, acá por Veracruz, Manuel Mier y Terrán, por Puebla, y Francisco Osorno, que poco se sabe de él, acá por el norte de Puebla. Y muchos focos, muchos puntitos verdes, donde se seguía esos focos de rebelión, pero ya muy, muy poco, porque la mayoría se había desencantado. Estaba el virrey que ofreció paz y ya ofreció armisticios. Bueno, aquí vemos una de las otras personas importantes, Hermenegildo Galeana, Mariana Rodríguez del Toro y Lazarín y Leona Vicario. Ellas pertenecían a los Guadalupes, robaban información, andaban con soldados, les robaban cartas. Todos ellos son criollos de clase media. Mariano Matamoros, el padre que era mano derecha de Morelos, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, que se llamaba Miguel Ramón Aducto Fernández y Félix, tenía un nombre muy largo y decidió ponerse Guadalupe por la Virgen y Victoria por la Victoria de México. Nicolás Bravo. Entonces ya llegamos a la quinta etapa, que es la consumación. ¿Cómo fue que se consumó la independencia cuando ya no había gente peleando realmente? Pues resulta que Agustín de Iturbide, un criollo realista que se quedó a pelear
con los españoles. Era un militar muy eficaz, pero cruel y sanguinario. Hizo destrucción de pueblos y hizo muchas atrocidades de guerra. Tanto así que en 1814 se dedica a arrasar y quemar las poblaciones porque fue una política de Calleja. Aparte, cuando se acabó la guerra en España, muchos soldados que en España también se hizo una guerra muy cruel, muy sanguinaria, llegaron a México, a pelear al ejército español y trajeron esas técnicas de destrucción y arrasamiento de las poblaciones enteras. Pero en la primavera del 16, al llegar el nuevo virrey, tantos reclamaban y hacía tantos abusos que lo llevan a juicio y le quitan el mando. Pero en 1820 lo llaman de regreso porque Vicente Guerrero seguía dando lata por el sur y él era un militar eficaz y muy de mano dura. Entonces ahí lo llaman de nuevo, pero en esos 4 años que no tuvo, que anduvo de civil, a lo mejor alguien lo convenció, agarró nuevas ideas, y entonces en vez de dedicarse a atacar a Vicente Guerrero, lo empieza a buscar para planear, para buscar una nueva forma de acabar con esa guerra. Y el 10 de febrero se dice que se dan el abrazo Vicente Guerrero y Iturbide, el famoso abrazo de Acatempan, que unas nuevas fuentes nos dicen que eso fue mentira porque nunca, no había tiempo de que llegara Guerrero, andaba allá por la sierra y no le dio tiempo de llegar al 10 de febrero a ese famoso abrazo de Acatempan. Mandó a un representante avisando que sí se unía al famoso plan de Iguala o de las 3 garantías. ¿Cuál era ese plan? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Es un plan en el que llama a todos los criollos y a los revolucionarios a juntarse para lograr la independencia de México. Era un plan ingenioso, aunque imperfecto. No era ni liberal ni reaccionario. No era revolucionario ni contrarrevolucionario. Ese plan aceptaba, como siempre, la Iglesia Católica como única religión. México será completamente independiente, pero va a ser una monarquía constitucional bajo el rey Fernando VII o cualquier príncipe de España que quisiera venir a México a mandarnos. Ese era el plan de Iguala. Entonces, nuestra independencia no fue una independencia total, sino fue una independencia media porque íbamos a seguir siendo parte de la corona española. Ok, el plan de Iguala no propuso una ideología capaz de acabar, una ideología que pudiera representar un rompimiento real con el pasado colonial. No tocó las instituciones imperiales con tal de que se adhirieran al plan. O sea que supo meter a los insurgentes, supo meter a los criollos que estaban indecisos y supo meter a los criollos y españoles de derecha que por años habían peleado contra los insurgentes. Aquí tenemos la famosa pintura del abrazo de Acatempan y abajo la pintura en que siempre sale batido. ¿Quién fue el padre de la patria? ¿Hidalgo, que la comenzó, o Iturbide, que fue el que la consiguió? Bueno, pues ya que logra Iturbide juntar a todos los insurgentes, al ejército, entonces, ¿cómo se logró esta batalla final? Los realistas en la Ciudad de México todavía seguían teniendo Puebla, Ciudad de México y Veracruz, que es el triángulo de ciudades importantes. Pero Iturbide convence a los criollos que retiren su apoyo a los realistas. El virrey de Apodaca se muestra medio débil y el mariscal español, dueño de la plaza, Francisco Novela, toma el control, toma el poder, pero para esto llega de España el siguiente virrey que acababan de mandar para reemplazar a Apodaca, se llama General Juan O'Donoghue. Él es de descendencia irlandesa. Llega a Veracruz y Iturbide le dice, mira, ya la gente quiere paz, quiere esto, y él acepta, convence a Novela de que no se oponga. Es así como el 24 de agosto de 1821 se firma el Tratado de Córdoba, en donde se reconoce la independencia de México. Nuestra independencia se hizo el 24 de agosto, no se consiguió el 24 de agosto, no el 15 de septiembre. El 27 es la entrada triunfal de Iturbide a la Ciudad de México. Aquí vemos una foto de Iturbide, en medio está
O'Donoghue y Vicente Guerrero. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Su pregunta? Esta es la última. Gracias por aguantar. Esta es la última. Bueno, se vio muy fácil lo que pasó, pero ¿por qué pasó tan rápido? ¿Cómo fue de que los criollos de repente, de ponerse a la independencia, ahora son independientes, ahora se unen hasta con los rebeldes? Es ilógico, el agua con el aceite. Pues resulta que el 1 de enero de 1820, allá en España, el coronel Rafael Diego se rebela contra el rey Fernando VII, que no quería reconocer a las Cortes ni la Constitución de Cádiz, porque la había abolido. Entonces hubo una rebelión total que el rey acaba por aceptarla y se restaura la Constitución Liberal de Cádiz y se reanudan las Cortes. Esto provocó que las Cortes hicieran nuevas leyes. Una de las primeras leyes es de que las milicias en España y en América, que quiere decir los soldados como guardias nacionales, ahora van a ser sujetas a la jurisdicción civil. Si hacen cualquier destrozo, cualquier atropello, ahora pues, los pueden llevar a corte. Y luego más tarde proclama una ley que le quita los fueros al ejército. Si el ejército también hace algo, también se le puede llevar, le quitan el poder. Y más tarde a la iglesia también le quita los fueros allá en España. Entonces, ¿qué provocó esto? En México, la alta jerarquía de la iglesia convenció a Iturbide de persuadir a los insurgentes para conseguir la independencia. Y es así como Iturbide, con 7 regimientos regulares de criollos y 17 milicias de criollos, y los insurgentes que Vicente Guerrero, Mier y Terán, Osorno, los que quedaban por ahí, se unen en contra de los 11 regimientos de puros españoles que estaban en México. Y así es como regimiento tras regimiento se le une al movimiento de Morelos, se van uniendo, se van uniendo. Este es el sueño que quiso Allende al principio de 1810. Esto era lo que él quería, que todos los criollos, los soldados criollos en el ejército español realista, se fueron uniendo a su movimiento y así poder sacar a los españoles. Desgraciadamente, Hidalgo alborotó a la gente estaba llena de opresión, de años de esclavitud, y sucedió esas tragedias, esas atrocidades, eso que hizo que los criollos ya no apoyaran el movimiento insurgente y se fueran con los españoles. Ahora, 11 años más tarde, a Iturbide le funciona. Todos los criollos se empiezan a unir. Y es así como se consigue la independencia. Entonces, son 2 hechos que precipitaron a los criollos a actuar y buscar la autonomía. La autonomía y la independencia no la buscó el pueblo, sino los criollos. La primera, como les mencioné, fue la Ley de Conciliación de 1808 entre los terratenientes criollos y el bajo clero, que se unieron y fueron los primeros cognatos de insurrección. Y luego, esta última ley, la reanudación de las Cortes, que promulgaron las anulaciones de fueros entre la alta jerarquía de la iglesia y los militares criollos, se unen para hacer la independencia de México. Pues esta es nuestra independencia. Les voy a pasar los últimos. Esta es la bandera de Morelos, esta es la bandera de los insurgentes, esta es la bandera trigarante, y esta sería la bandera del México imperial, que vamos a ver para la próxima clase. Esta es la bibliografía que les recomiendo. Hay más libros, pero me basé en esta clase con estos que puse aquí. Uno está en inglés, otros en español. Por si alguien quiere, yo les puedo pasar el PowerPoint y les puedo pasar más de información. Gracias por aguantar. Yo sí te voy a molestar si es el PowerPoint cuando tengas chance. Sí, se los mando, disculpen. Ahora sí, no pude leerlos. Yo tengo una pregunta. Ok. ¿Pero de dónde viene el septiembre 15 entonces? El septiembre 15 porque Miguel Hidalgo lo empezó el septiembre 15. Tenía planeado para noviembre, pero como lo descubren, ese día lo decide hacer.
Ok, so de ahí viene, históricamente de ahí viene, ¿no? Para la próxima, dentro de 8 días, pero bueno, Mi pregunta, ¿no? ¿De dónde viene realmente esa fecha? O sea, en la próxima clase, el que se queda en el poder va a ser Agustín de Iturbide y él haría un imperio. Entonces, él festejaría la independencia el 27, pero como fracasa su imperio, lo fusilan y agarran el poder a Vicente Guerrero y Victoria, entonces ellos hacen la independencia el 15 de cuando empezó Hidalgo. Pero si somos neutrales, tenemos que ver que se tiene que hacer el día que se completó. Ahí es donde, me estoy basando en sí la pregunta. Ajá. Gracias. ¿Quién tiene otra pregunta, compañeros? Creo que Scott tiene varias en el chat. ¿Y qué pasó con la multa de armas? En el chat. Bueno, como dijimos, los independentistas quisieron comprar armas de los Estados Unidos, que era su vecino, y pues estaban en guerra con España, y habría sido lógico que se unieran. Y de hecho tengo entendido que la Revolución Americana influyó a los independentistas, no solo de México, sino de Centroamérica, Sudamérica también. Simón Bolívar, y pues si realmente creyeran en estas ideas de democracia, las ideas de la Ilustración, el gobierno estadounidense debía haber apoyado la independencia de México. Algo clave también, además de las relaciones de los exteriores de los Estados Unidos con España, también la industria de esclavos dentro de los Estados Unidos. Por la mayoría del tiempo de que existía la esclavitud, los esclavistas desproporcionadamente habían influido la política exterior de los Estados Unidos, y eran los esclavistas que empujaban para el destino manifiesto, la expansión hasta California para que hubiera más estados esclavistas, y también como, no sé si nos puedes decir un poco sobre la cuestión de esclavitud y como Vicente Guerrero y cómo miraban los esclavistas norteamericanos a un independentista como Guerrero en México. Bueno, lo que he estudiado afectó muy poco a Estados Unidos, a la independencia de México casi nada, por la relación que Estados Unidos tenía con España, a veces de neutralidad, y se puede decir en dos periodos. Sí se le vendió un poquito de armas, pero muy tenue. Y luego a tu pregunta del esclavismo, durante la independencia, los esclavistas casi no se metieron mucho. Ya después, cuando Vicente Guerrero fue presidente de México en 1828, y él quiso quitarles, por los reportes que se hacían en Texas, Mier y Terán fue a Texas en el 26, hizo un reporte en que los pioneros, los colonos estadounidenses tenían a sus esclavos y estaban invadiendo México sin permiso. Entonces se hizo una ley en México, rápido, 1830, para que se prohibiera eso. Pero eso ya fue más tarde. Para nosotros, eso sí, lo del esclavismo afectó más tarde, y eso provocaría la guerra con Texas. En la mera independencia no hubo casi conexión. La única conexión que hubo fue entre Texas cuando iban a Texas, y por eso Texas se destruyó. Texas se rebeló, y luego un grupo de filibusteros americanos la quiso tomar y luego se rechazaron. O sea, no me dio mucho tiempo en esta plática, y espero meter esto en la guerra cuando me toque tocar el episodio de Texas. Ahí sí voy a cubrir todos los acontecimientos que pasaron en Texas en la independencia, que devastó su población. Había como unos 10,000 pobladores tejanos antes de la independencia, y al acabar la independencia había 3,000 o 2,500 de todo por meterse en las batallas, porque era el camino hacia la Luisiana y era la forma de agarrar las armas. La segunda forma que Estados Unidos hubo contacto fue con Morelos, por eso matan a Morelos. Había un pirata que ya se había retirado,
y que llegó a México, un pirata francés, residente en la Luisiana, ciudadano americano, se contactó con Morelos y les dijo, y con el Congreso de Apaxingán, más bien, y les dijo que él quería pelear con ellos y que él les podía vender armas y que iba a hacer un trato, y lo citó por Puebla, en un lugar. Entonces, a Morelos lo comisionan para ir, para guiar al Congreso de Apaxingán, para cuidarlo, para irlo cuidando, para que se entrevistara el Congreso con estas personas americanas que les iban a vender armas. Pero más bien era una tranza, era mentira del americano, y ahí es donde agarran a Morelos y lo matan, y nunca se concretó eso. No hubo una gran venta de armas, se metieron un poco de armas por Texas, y más tarde me imagino por los puertos, pero no hubo esa gran conexión, y como lo mencioné abajo, Estados Unidos después, en 1812, tenía guerra con Inglaterra, estaba ocupado, y no quería que España se metiera, entonces no quería hacer enojar a España, ¿ves? Y también por la cuestión de Florida. Perdón, ¿en qué año, no sé si sabes, Simón Bolívar, el libertador de Sudamérica, originalmente no tenía la abolición de los esclavos, principalmente africanos en Venezuela y Sudamérica? Luego se refugió en Haití, que apenas se había independizado, y es cuando cambió de opinión. Y ahora la igualdad, la emancipación de los esclavos, la abolición de la esclavitud racial, era parte de su programa. No me acuerdo exactamente como en qué año, o si había mucha influencia hacia México, pero creo que, si me acuerdo bien, como se enteraron los esclavistas norteamericanos, y fue algo clave que les influyó a no apoyar la independencia en México y las demás repúblicas suramericanas. Pues es un tema que sí, la verdad sí desconozco, y hay que investigar más. Yo creo ahorita que se hace mucho, antes se lee más fácil. Básicamente todos los criollos querían tener el status quo, que ellos querían seguir teniendo sus privilegios y no perder sus esclavos. No sé en qué año los liberó, pero ya fue tardíamente Simón Bolívar. Seguía trayendo su esclavo él, a un lado en todas las batallas. En cambio, esa es la diferencia, no de toda la independencia de México, porque la mayoría de los criollos querían seguir teniendo ese sistema de castas, pero Miguel Hidalgo en 1811 en Guadalajara proclama el fin de la esclavitud. No lo hace ley, nomás lo proclama, nomás se queda. Más tarde, Morelos, en la Constitución de Apaxingán, lo refrenda, pero no se hace ley. O sea que no llega a afectar. Cuando llega a afectar es en 1828, cuando como ya mencioné, Guerrero lo aplica, ¿ves? Pero al último, para no tener broncas con los esclavistas sureños, se derroca y se les da permiso, y es por eso que se sigue invadiendo Texas. Pero ojalá eso lo veamos en la próxima charla cuando hablemos de Texas. Muy bien, ¿otra pregunta? ¿Cómo convencían a las clases bajas para que les ayudaran? ¿A las clases qué? A las clases bajas, o a los indígenas, a los campesinos, porque pues toda la presentación hablaste de españoles y criollos, y yo me pregunto cómo convencían a los demás, ¿no? Para que les ayudaran. Les prometían Pues sí, primero, por etapas. La etapa de Hidalgo es de que vivían en total esclavitud. Entonces, los criollos por años, desde 1808, no quisieron invitarlos a las castas y indios. 1809 tampoco. Allende tampoco los quería invitar. Hidalgo es el que se decide invitarlos. Entonces, la idea es de que basta, como Hidalgo tenía mucha labia y él conocía el momento, no había más que decirles, vénganse, son libres, vamos a acabar con sus patrones, vamos a acabar con
con sus amos. Entonces, la gente, al ver eso, se pegó. Imagínate, llegó, dicen que con 100,000 personas a México. Y si ves cómo va pasando, es poco a poco se les van uniendo, ¿ves? Pero se les une familias enteras. Haz de cuenta que tú vives en una posilga, en la semi-esclavitud, y ves esto, tú te unes, ¿ves? ¿Quién sabe qué va a pasar? Entonces la gente se unió. La primera etapa no había que convencer, sino la gente solita se unió. Morelos, cuando se vio con Hidalgo y vio toda esa muchedumbre y vio todo ese caos, dice, ¿qué es esto? Entonces Morelos, cuando él hace su ejército, él lo organiza. ¿Te acordarías quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Pasmo? A ver, hay un poquito de sonido, Víctor. Entonces lo organiza y se dice que con Morelos iban en poblaciones reclutando gente y se le juntaban unas 100, 200 personas, todo el pueblo a Morelos, y Morelos les decía, no, espérenme, nomás denme a los 10 mejores hombres, a los más jóvenes, a los más fuertes, y el resto que se quede en sus casas sembrando, así nos ayudan. Entonces Morelos tenía otra visión. Pero tu pregunta es más amplia porque cuando pasó lo de Hidalgo y empezó lo de Morelos, el virrey empezó a hacer, en el virreinato, empezó a hacer una propaganda. Morelos, Hidalgo empezó primero a defender al rey y a la iglesia católica, que es lo que los indígenas quieren. Vamos a defender al rey y a la iglesia católica y al mal gobierno con eso. Y después los virreinales, los realistas, usaron el mismo, hicieron propaganda, hicieron anuncios que eran unos criminales los otros y que ellos defendían al rey y a la iglesia. ¿Ves? Entonces había como ahorita en México lo mismo, propaganda política, no sé si sea buena la analogía, pero Obrador dice una cosa en su mañanera y en la tarde el Reforma y toda la prensa conservadora de México dice otra y tiene a la gente dividida. Es buen Obrador, es mal Obrador. En la independencia de fusión pasó lo mismo. La gente se le unía a Hidalgo, pero los conservadores les aventaban tierra diciendo ellos son criminales, únanse a nosotros. No todos se unían con los rebeldes. Mucha gente se quedaba, pobres, indígenas, castas, se quedaron con los realistas porque les convenía, porque los convencían o porque tenían miedo. Es por etapas, pero yo pienso que la pregunta es, ¿cómo es posible que después de que te pueden matar, en la primera época fue como una juventud, una rebeldía, se sumaron todos y así como se sumaban, se dispersaban, se iban a sus villas, ¿no? Ya con Morelos armó un ejército bien y gente ya se organizaba y dejaba todo para unirse. ¿Qué lleva a una población, a un grupo de personas, a dejarlo todo y unirse a un ejército así, ¿ves? Y que durara tanto tiempo, 10 años, allá en las montañas, ¿ves? Esa es la gran pregunta. Solamente podemos entender el tamaño del coraje, el tamaño de las ganas de hacer un cambio que hubo, pero no fue masivo, por eso no ganó la independencia de México, no hay que confundirnos. La independencia de México no ganó, ganó la tibia idea de independencia de los criollos y la Iglesia Católica. No sé si eso responde un poquito más. Estoy de acuerdo. ¿Qué porcentaje tú crees que haya tenido que ver el sentido de rebelión y la fe católica? Porque pues ahorita vemos mucha influencia del catolicismo, pero en ese entonces no creo que hubiera sido tanta porque pues los mexicanos todavía estaban allegados más a tradiciones, ¿no? ¿O siempre ha sido así? Sí, la idea de los indígenas de México ya para 1800 ya estaban totalmente colonizados y cristianizados. Estamos hablando de la mayoría, ¿ves? A veces, me imagino que hay ciertas regiones que no se adaptaron tan fácilmente, pero la mayoría de los pueblos donde tenía la mayor parte de la población, totalmente. Entonces, su idea de ellos, lo puse al principio, era veneración total hacia el rey y hacia la Iglesia Católica. Por eso, los 400, imagínate, 400 curas se unen a este movimiento. Al unirse tu cura, ¿qué haces tú? Si el cura lo hace, lo hago yo.
Eran totalmente devotos católicos. Es algo que en otras prácticas lo tenemos que entender. Nosotros, cuando vamos a las comunidades indígenas, muchas personas van a estar totalmente de desacuerdo conmigo, y decimos, oh, son indígenas y hablan su lengua, la lengua que hablen mixteca o zapoteco, pero ya no son, ya han sido, ya llevan 300 años colonizados. Aunque, y nosotros pensamos, oh no, ellos son descendientes, sí, toda la sangre, es más, ni en los genes, porque ya son hasta mestizos, aunque hablen el idioma. En Oaxaca puede ser con negros, o con mexicanos o españoles, pero ya no hay esa pureza, aunque vivan en sus comunidades. El catolicismo 1600, 1700 fue, se consolidó. Totalmente eran católicos. No sé si había otra pregunta. Scott tiene varias en el chat. Scott, otra. ¿Qué papel hizo la cuestión de la esclavitud? ¿Vas a hablar sobre los irlandeses mexicanos que vivían en Texas? De Patricio Conti. Yo pienso que para el otro día, y tiene que ver con los San Patricios, los irlandeses en España, porque ya hemos hablado bastante en España, como este señor que llegó, O'Donoghue, era irlandés, y uno de los libertadores de Sudamérica, O'Higgins, también irlandés. Sí, Irlanda y España, por lo que pasaron los irlandeses, que ojalá hablemos en otro tema otra vez de los San Patricios. Sí, sí, hay que mencionarlos. Especialmente en Texas se trajo una colonia de irlandeses en San Patricio. Pero ya cuando empezó la guerra con México y Estados Unidos, se había deshecho esa colonia totalmente de irlandeses y andaban por otro lado. Cuando llegan los San Patricios, este señor, que es el principal San Patricio, el padre mexicano tiene 2 ayudantes y ellos son irlandeses, el que ayudan al padre. Pero son de esa parte que mencionó Scott, que fueron parte de la colonia que se le conoce ahorita como el San Patricio County. Una clarificación. Cuando mencionaste la rebelión de Arteaga, ¿en qué estado está Arteaga? No, Arteaga no, es Pabellón de Arteaga. Perdón, Pabellón de Arteaga, sí. Pabellón de Arteaga es en Aguascalientes. Ok, gracias. Ajá, sí, y le pusieron por un héroe que se llama Arteaga, nomás que son muchos héroes. Todos los nombres les ponen por el apellido de las personas. Ahí es donde van huyendo y ahí es donde le quitan el mando a Hidalgo. Ahí casi se dice que lo quieren matar. Y cuando los agarran y le hacen su juicio a Allende, él dice que quería envenenar a Hidalgo, porque él había sido el causante de todo esto. Entonces, hay que poner a nuestro héroe Hidalgo, imagínate, lo ponen como un viejito pelón. Él tenía 57 años, no estaba viejito, era una persona fuerte, era calvo, no está totalmente canoso. Esa imagen que vemos que le presenté, ya no me dio tiempo de decirles, es la imagen que nos hace pensar que es. Se dice que esa imagen en la época de 50 años después, Maximiliano de Habsburgo, cuando llega a México y quiere ganarse a los mexicanos, quiere recuperar, y él es uno de los que inician la idea de la celebración de la independencia, la recobra, y manda a un señor que había conocido a Hidalgo, pero estamos hablando 50 años después, ¿no es? O 60 años después, conoció a Hidalgo y le dice, ¿cómo era Hidalgo? Y se dice que en el séquito de Maximiliano de Habsburgo venía un belga, y el señor ve y dice, se parece a él, se parecía a este señor, y mandan a un pintor y pintan la imagen basada en este señor, y es la imagen que tenemos nosotros de ese viejito, ¿ves? Pero Hidalgo no era así. O sea que no hay una pintura de él, no hay nada. Ni un dibujo. Hay nada. una imagen chiquita de madera que alguien hizo, pero no se puede ver la imagen de él totalmente. Entonces, son nuestros héroes, se le llama la historia de bronce. O sea, nos hicieron estos héroes. La verdad es que no consiguió la independencia, Hidalgo hizo más mal al movimiento
del bien. Pero es algo que se tiene que debatir entre nosotros. ¿Qué crees tú? No sé, ¿qué opinan ustedes, compañeros? ¿Quién merece ser reconocido como padre de la independencia? ¿Hidalgo o Iturbide? En los últimos 10 años que llevó el PAN a México, que el PAN es un partido derechista, cambiaron la historia y yo nunca lo había visto antes, pero empecé a ver los grupos de historia, que la gente alabando a Iturbide, este es nuestro padre de la patria, y la gente alabando a Porfirio Díaz, es el mejor presidente de México. Y es algo que nosotros que fuimos creados por el PRI, por estos héroes de bronce, tenemos otra idea. Entonces hay que ponerlo en contexto. La verdad que Iturbide consiguió la independencia. Esa es la verdad. Pues a mí me llamó la atención los paralelos que hay, ¿no? También con Villa y con Zapata, que ya estaban en el poder y no sabían qué hacer con él, ¿no? En este caso, dices tú que Hidalgo, que ya debió de haber tomado la capital y no lo hace. Entonces, como que, o sea, empezaron algo que no. ¿Por qué crees que haya sido? ¿Porque no tenía la capacidad militar o porque no tenía el interés político, Hidalgo? Es una que ningún historiador de México, por más que le busquen, nadie sabe porque pues, solamente Hidalgo lo sabrá. Pero hay dos puntos. Las masacres que habían hecho toda esa turba, llevar a la Ciudad de México, es crear otra turba en la Ciudad de México. Esa es una opción, para que no pasara lo mismo. La otra es que no hubo una coordinación entre el movimiento de la Ciudad de México con el movimiento de insurgentes. Se dice que en la Ciudad de México había ya personas que estaban esperando que atacara Hidalgo para ellos atacar también, ¿sí entiendes? O sea, pero estaban fríos porque no lo demostraban. Entonces, y Hidalgo estaba esperando que ellos atacaran para llegar y atacar. Entonces, esta es otra teoría que se basa en la idea de que el movimiento de Hidalgo empezó en el Bajío, donde había habido faminas, hambrunas, donde les había fallado muchas cosas y la gente tenía hambre, por eso la gente se pegó como hormigas. Había hambrunas, ¿sabes qué es una hambruna? En el 1806 hubo una, en 1808 hubo otra hambruna, en el 9 otra hambruna, tremenda, ¿ves? En el Bajío, pero en la Ciudad de México no había ese tipo de cosas, la gente no estaba tan, o sea, los pobres no estaban tan pobres, para decirlo, ¿entiendes? Aunque se les aventaban un pan y comían. Entonces, ese es otro factor. Sí, pues siempre el poder se centralizó en la capital. Y pues los capitalinos siempre pues recibimos, me cuento porque soy de ahí, porque se enfocó más el gobierno en satisfacer las necesidades de la capital en lugar del resto del país. Yo si me preguntas, fue un error, porque sí había movimientos y sí lo había logrado, aunque estaban tibios, y el ejemplo está en Guadalajara. Cuando llega a Guadalajara y la toma, en Guadalajara es un poder. Ya cuando tomas el poder, o sea, haz de cuenta que tomas y ya los demás te tienen que hacer caso. Entonces, hubiera hecho más en Ciudad de México, hubiera levantado otro ejército, se hubieran unido más personas. Bueno, eso ya se queda en la historia. Uno nunca sabe. Parece que Víctor levantó la mano. Víctor Aguilar. Y levantando, en la forma que presentaste la información, se ve que no hubo una buena coordinación en toda esta independencia. Era como entre unos se peleaban, los buenos entre los buenos se peleaban, etcétera. Pero por lo que veo, no hubo una buena coordinación tal como lo pintan. No. ¿Me equivoco? Sí, no te equivocas y ojalá pueda dar en las siguientes clases, ese es el punto que tocaste, el regionalismo. Pues lo tenemos ahorita. Los de Sinaloa, no se creen mexicanos, ¿de dónde eres? Soy de Sinaloa. O sea, México somos regionalistas, porque de ahí nacerían los estados. En esta época de la revolución, de la independencia, perdón, cada región era su patria chica, ¿sí entiendes? Y cada lugar pues, tenía diferentes compromisos, y los de la Ciudad de México no les interesaba tanto. Acá en California nunca hubo nada, ¿sí entiendes? No hubo levantamientos en la California, en Nuevo México tampoco. Entonces, no éramos un país, era
una región con muchas semirregiones, y eso afectaría a México, y la próxima clase que daré se llamará el federalismo y el centralismo, y aquí vemos cómo en vez de empieza quién manda el Estado o quién manda cada región. Y ese es el problema que tenemos hasta ahorita en México, entre el federalismo y el centralismo, que se unan y todos hagan caso al centro, o que cada quien, o que tenga más poder los estados. Y en Estados Unidos vemos lo mismo en Estados Unidos, que le vamos a hacer caso al gobierno federal o el estado tiene más poder para hacer esto. Pero en aquella época pues, era más lo que le pasaba a los de Zacatecas, pues, ¿qué importaba lo que le pasaba a los de Oaxaca? Si no son de mi país. Hay una pregunta, dice, tengo que retirarme ahora. Gracias por una charla muy interesante. Me gusta pensar la idea de la independencia que realmente nunca se realizó. Dice Elizabeth Lewin, le gustaría pensar en la idea de una independencia que realmente nunca se realizó. Pues sí se realizó una independencia de los criollos y de su poder, pero no hacia el pueblo. O sea, el pueblo hasta ahorita no hemos tenido independencia. Si nos vamos a ser estrictos, esa es la verdad. Oye, también tuvo que los roces que tuvieron Hidalgo y Allende, ¿no? Para que no se lograra hacer algo más. Sí, y yo pienso es triste decirlo, pero es la realidad. El pueblo de abajo, como no tiene poder, no tiene educación, y en aquella época eran semiesclavos, no se podía organizar, no podía dirigir un movimiento bien organizado, con una guía, ¿no? Hasta lo vemos en la Revolución, dices, llega Hidalgo, llega Villa y Zapata y no saben qué hacer, ¿no? Los que hacen este movimiento son los criollos de dinero, y ellos no quieren compartir sus beneficios con las castas y los indios, o sea, no. Entonces ahí empieza eso, no hay una unión. Ahora, lo que le pasa a Hidalgo y a Morelos, a Hidalgo y a Allende, se opacaron entre ellos, ¿ves? Allende llevaba 2 años planeando este movimiento, tratando de convencer a los amigos secretamente en juntas, puros ricachones, ¿eh? No ricachones, gente de clase media, tienen sus haciendas pequeñas, ¿no? Hidalgo se les une 7 semanas antes. Hidalgo es un novato. Hidalgo lo conocían en su pueblo haciendo sus tertulias, la política, hablaron de cultura, todo eso, ¿no? Entonces lo invitan y le gusta, sí, me interesa esto, ¿ves? Y cuando se deciden que llega el 15 de septiembre, ellos lo tenían planeado para otro día, llega el 15 y los otros se acobardan y quieren huir. Entonces, ¿quién toma el liderazgo? Hidalgo. Vamos a atacar, compañeros, dice. Que la frase es, vamos a coger cachupines. Entonces él sale, y cuando salen de Dolores Hidalgo a San Miguel, se dice que Hidalgo iba en la retaguardia, iba atrás, y enfrente iban Allende, Abasolo y Aldama. O sea, todavía Allende es el líder. Llegan a Totonilco igual, pero cuando llegan a Guanajuato, el que va en la cabeza ahora es Hidalgo, porque a Hidalgo es el que se le pega a la gente. Entonces Hidalgo toma una posición de liderazgo que no le pertenecía, pero fue como algo que se dio algo automático, y eso empezaron los roces con Allende, que ya tenía planeado eso, que él ya tenía planeado jalarse más compañías de criollos, y como mencioné, pudo haber sido el Simón Bolívar, porque Simón Bolívar es un criollo que por más que diga que pues, sí quería liberar a la gente pobre, pues un criollo, pero Hidalgo como que conocía más al pueblo, era políglota, hablaba náhuatl, otomí, francés y otras lenguas. Entonces, él como que sí quería, pero hasta ahorita ha sido una maldición en la política mexicana de que si tú quieres que te ayude el pueblo, es llamar a la violencia. Entonces el pueblo se va a levantar, y desde esa ocasión, desde la Alhóndiga de Granaditas, hasta ahorita, los ricos de México le tienen un pavor a la chusma al pueblo, y han prohibido, han buscado la forma de que no se subleve, porque saben que si se subleva, va a pasar lo de la independencia, y va a pasar lo de la revolución, que el pueblo agarra por todas esas cosas. Por eso respeto mucho la idea de López Obrador
de convencer a la clase media de México, que son los criollos de clase media, de que es mejor darles ahorita antes de que se subleve el pueblo de tanta pobreza, ¿ves? So, Oye, ¿Hidalgo de qué denominación era? ¿Era jesuita o qué? sí, era de los jesuitas. Y una de las, cuando se hace la independencia, la constitución de Apatzingán, es restablecer la orden jesuita en México, por Morelos. Ellos son educados por los jesuitas. Sí. Sí, me ha interesado el desarrollo de los jesuitas aquí en Latinoamérica porque leí un libro de historia de Latinoamérica y, y pues empecé a leer mucho de ellos. Entonces, fue así como lo estabas describiendo, fue lo primero que se me imaginó por la manera de actuar, porque ellos, los jesuitas estaban muy a favor del pueblo, estaban muy a favor de educar a todos, las mejores escuelas eran jesuitas, etcétera. Pues entre sí, no, o sea, ellos vienen por sus intereses y cuando él estaba de estudiante, 1769, es cuando, imagínate, años atrás era jovencillo Hidalgo, es cuando sacan a los jesuitas. Entonces se quedaron sin maestros y desde ahí empezó el resentimiento, más de los, desde antes había resentimiento entre criollos y españoles, pero no hay que confundirlo. Los criollos estaban contentos, por eso no se unieron a los insurgentes. Ellos estaban felices. No sé si compararlos, si se llama la idea como los chicanos y los mexicanos. Un chicano que nació aquí tiene beneficios, habla inglés y tiene papeles. Y los mexicanos tenemos muchas proclamas. Un día podemos salir a pedir papeles y los chicanos no nos van a apoyar, porque no todos, ¿verdad? Porque a ellos les beneficia la mano de obra barata de los mexicanos sin papeles. Entonces puede ser una analogía que así los criollos no les interesaba ayudar a las clases bajas. Maciel, ¿una pregunta? No, nada más un comentario. A ver. Chicanos. No, creo que, bueno, la mayoría de chicanos que he conocido son muy solidarios con los inmigrantes indocumentados. Especialmente cuando he conocido, fui miembro del movimiento estudiantil chicano de Aztlán y también LULAC, que es también otro grupo de latinos, y la mayoría sí se solidariza, pero creo que nada más era eso. Sí, no, y tienes razón, o sea, no hay que generalizar, es una analogía, pero yo pienso, por lo que he visto, yo llevo 30 años aquí, que sería una minoría educada y con conciencia que nos ayudaría, porque al último son los que siempre nos han ayudado, todos esos caucasos de latinos que han sido líderes, pero la mayoría de las personas, yo diría, con el americano, yo puedo tener mi mejor amigo que sea americano, y si me van a deportar, dice, voto por Trump. Bueno, es que así es la realidad aquí, ¿ves? Pero sí, no todos. Hola, Juvelia. ¿Cómo estás, Juve? Bueno, ¿y cómo afectó esto ayudó a la iglesia todo lo que sucedió hasta este punto? ¿O no, sí, acaba la pregunta, perdón. Sí, o sea que mi pregunta es, todo lo que hasta ahorita donde explicaste, ¿ayudó a la iglesia a digamos, a tener más influencia o chocaron el Estado con la iglesia o el nuevo gobierno, digamos? No, la iglesia siempre es el bajo clero, acuérdate que hay dos, el bajo clero se unió a la independencia. Estamos hablando de 400 curas, los que se catalogaron, ahora los que no. La alta jerarquía se fue con los realistas y financió al ejército realista para que peleara contra los insurgentes. Fue una guerra desastrosa que afectó a todo el mundo. Imagínate, si tus parroquianos se te van de la iglesia, los 1000 que vienen se fueron con ese loco de Hidalgo, entonces ya no van a pagar. Entonces perdió mucho dinero, o sea, hubo un caos. Imagínate, había 6 millones, se calcula, de personas en aquella época. El 10% falleció. Los más conservadores, 600,000 personas dicen que murieron. Los medianos, 800,000.
los que exageran 1 millón. Pero supongamos que murieron 600,000 personas en 11 años. Estamos hablando del 10% de la población. Y si se toma en cuenta que la población trabajadora es el 20% de un país, y ese 10% eran puros jóvenes, la mayoría, se murió casi el 50% de la gente trabajadora, de la gente laboral. Entonces dejó de producir tremendamente en México. Al grado, que lo veremos más tarde en México, la Iglesia Católica, empezando la vida independiente, cae en su más bajo nivel, y todos los obispos, como eran católicos, los nuevos criollos, como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, hacen edictos para que se vayan, los expulsan del país. Entonces, eso, acabo de subir un artículo, no sé si lo leyeron ahí con con Maciel de California. Se quedaron sin iglesias, no había padres. Es más, no hubo, en Nuevo México, nunca hubo un obispo. ¿Sí entiendes? Porque como resultado de esta desastrosa guerra, fue desastrosa la guerra de independencia. Pero regresando, la Iglesia de México apoyó totalmente a los realistas, y son los que deciden hacer la independencia. Dicen, nos quitan nuestros privilegios, y también los militares estos se juntan, y es por eso que sale Agustín Iturbide y lo apoyan con su primer imperio. Hasta lo unge el cardenal. Duró un mes, ¿no? Nada más. Duró casi un año. Casi un año. Lo vemos para la próxima clase, pero es la Iglesia Católica la que hace esto, de México. Y se tardaría años en recuperarse la Iglesia Católica, porque el Vaticano no reconoce todavía la independencia de México hasta 1836, porque el Vaticano, no me acuerdo qué papa está, que es español. Entonces, no reconoce la independencia de México, y hay una ruptura entre la Iglesia del Vaticano y el gobierno después de Iturbide, el gobierno republicano. Entonces, es una práctica interesante el papel de la Iglesia en todo ese tiempo. No, pues mis respetos, sabes mucho. Pues no, pero ahí lo intentamos. Ahí. Ya, gracias, compañeros. ¿Alguien más para dejarlos descansar? ¿Quién más quiere decir algo? Muy bien organizada tu presentación, muchas gracias. Ya, para la otra semana vamos a tener a SCAT el 9, y para la otra me gustaría que se conectaran, si quieren darle hilo a la plática. Voy a hablar del centralismo, de todo esto, la continuación de esto, qué fue lo que heredamos. Y después quisiera continuar hasta llegar a la guerra México-Estados Unidos, que ahí se va a poner buenos los trancazos. Bueno. Bueno, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Por estar aquí, por aguantarme, y nos vemos mañana con Maciel. Buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches, cuídense, bye. Buenas noches, Pronto. Julia. Buenas noches a todos. Bye, Julia. Ay, Masi. Buenas noches. Buenas noches. Bye, Scott.